Bueno, bienvenidas, bienvenidos al conversatorio de saberes ancestrales y haceres territoriales de mujeres trabajadoras. ¿Qué desafíos proponen a la educación ambiental? Bueno, bajo la consigna "Nosotras movemos al mundo y lo transformamos", la idea de esta charla es reflexionar sobre la cuestión ambiental y sus problemáticas desde una perspectiva territorial de género, poniendo en valor, reconociendo los saberes, haceres de las mujeres trabajadoras organizadas que impulsan distintas experiencias colectivas orientadas a la producción, al trabajo, al cuidado de la naturaleza, los territorios y fundamentalmente a la defensa y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Les cuento que vamos a estar moderando la charla con Santiago Colombo, que forma parte de la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa, y quien les habla, Laura Canciani, que formó parte de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación de la Nación. Agradecerles especialmente al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y a todo el equipo que está organizando por la iniciativa, por la invitación a participar de esta mesa que, como les dije, vincula temas muy interesantes como género, ambiente, territorio, desde una mirada educativa, ¿no? Pensando lo educativo de manera amplia, no solo desde la escuela, sino también desde los más diversos espacios socioeducativos y comunitarios. Por ahí para empezar a meternos en tema, podemos decir, ¿no?, que la actual crisis ambiental y climática es la manifestación, es la evidencia más clara de un tiempo histórico que demanda pensar desde distintos espacios sociales y políticos una agenda de transición socioecológica justa que nos permita construir otros horizontes culturales, otros horizontes civilizatorios, otros modos de producir conocimientos, otros modos de hacer escuela, de hacer comunidad, en el que, bueno, la justicia social y de género se integre, se articule con la justicia ambiental. Y bueno, en este escenario, después de un año tan difícil, ¿no?, en el que las mujeres fuimos fundamentales para el sostén de la vida, creemos que, bueno, la educación ambiental emerge como un desafío ineludible para el campo educativo. Diría que emerge como una necesidad vital en este escenario, como una gran oportunidad para construir, bueno, esto que intentamos hacer hoy, ¿no? Un profundo diálogo de saberes en el que podamos gestar nuevos sentidos, lenguajes, valoraciones, en torno a la relación naturaleza, cultura, sociedad, saberes. Así que bueno, la verdad es un gusto compartir esta mesa con estas mujeres referentes. Hoy contamos con la presencia de mujeres trabajadoras organizadas que desde sus distintas organizaciones han sabido tejer redes y saberes legítimos, ¿no? Que, como dice la consigna, están moviendo al mundo y lo están transformando, así que nos gustaría conocer sus experiencias. Antes de darle la palabra a ellas, me gustaría darle la palabra a Santiago para la presentación y bueno, continuamos. Muchas gracias, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta jornada, a esta charla, en donde, como bien comentaba Laura, la idea es poder reflexionar sobre estos ejes conceptuales, ¿no? El ambiente, el género y la educación ambiental en particular, sabiendo, como bien decía Laura, que la crisis ecológica actual no es una crisis ecológica en sí misma, sino que es una crisis ambiental, una crisis civilizatoria. Una crisis que, como decía el Manifiesto por la Vida ya en el 2002, es una profunda crisis civilizatoria y una crisis de relaciones sociales injustas. Y es en este contexto en donde las mujeres son quienes sufren con crudeza las consecuencias de estas crisis. Por eso la intención de esta charla hoy es ver cómo las mujeres son quienes buscan y promueven liderar acciones a favor de una justicia ambiental.
Son las mismas mujeres que a partir del intercambio que vamos a tener hoy, nos muestran que poseen y construyen un conocimiento desde las prácticas agrícolas ancestrales, desde su hacer día a día en la protección ambiental, en la disminución y el tratamiento de los residuos, mujeres que luchan desde las escuelas contra un modelo de producción que contamina y mata a las comunidades, mujeres que indagan, investigan y construyen sus saberes en el hacer a favor de un ambiente justo. Una justa apropiación, el uso de los bienes comunes, una distribución equitativa de los beneficios y costos de afectar el ecosistema, son lo que motiva este mover y transformar el mundo que hacen las mujeres. Por eso, reconocer los saberes y hacer de las mujeres en pro de la justicia ambiental y el desarrollo sustentable, hacen a la educación ambiental un instrumento clave para la promoción a un verdadero reequilibrio sustentable, y en ese sentido, la charla de hoy se propone con las siguientes invitadas. Voy a ir presentando a una por una. La primera que nos va a brindar la charla es Soledad Fernández Bouzo. Ella es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y también es profesora adjunta a cargo de la materia Teoría y Praxis de los Ecofeminismos en la Universidad de Buenos Aires. También va a estar con nosotros Jackie Flores. Ella es referente de la CETEP y la MTE, es coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. También nos acompaña Carolina Rodríguez. Ella es productora de alimentos, referente nacional de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra, e integra el emprendimiento productivo de mujeres y plantas medicinales, y es promotora de salud. Y también está con nosotros Yamila Vega. Ella es profesora en Historia y coordina el área en el Centro Educativo de la Producción Total número 2, y también es referente de la Red Federal de Docentes por la Vida. Ellas son referentes precisamente por su hacer, por los conocimientos que tienen. Y la idea de esta charla es compartir estos conocimientos y ver cómo supone un desafío para el hacer de cada uno y cada una de nosotros, y también para la educación ambiental. Esta charla va a rondar en 3 preguntas que van a motivar la exposición de cada una de ustedes, y Laura es quien va a plantear estos interrogantes para que comencemos con este diálogo. Bueno, a ver, 3 preguntas generales que un poco organizan las presentaciones de cada una, pero bueno, nos gustaría conocer sus historias, cómo se vinculan con la organización, el desafío de las mujeres, ¿no? en sus ámbitos, en sus espacios, sus luchas, ¿no? Por ahí enunciar, ¿no? 3 preguntas generales que tienen que ver con, bueno, ¿por qué es importante hablar, ¿no? del ambiente desde una perspectiva de género? ¿Qué significa esta relación que vincula género, territorio, ambiente y saberes? Después, saber, ¿no? cuáles son los saberes que construyen las mujeres trabajadoras organizadas, a partir de qué experiencias, y bueno, y qué desafíos, qué principales desafíos, luchas sienten que han logrado, y que, bueno, que sienten que tenemos que seguir impulsando para construir una sociedad más justa y una educación ambiental popular, comunitaria, territorial, participativa. Pero bueno, les dejo la palabra y bueno, y vamos armando diálogo en función de sus experiencias, ¿les parece? Podemos arrancar, si están de acuerdo, con Soledad. Soledad Fernández Bouzo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en esta actividad, y más con compañeras tan queridas como Carolina de la UTT, Jackie Flores, Yamila Vega de la Red Federal de Docentes por la Vida. Para mí es un honor y es la inspiración del trabajo quizás más institucional, ¿no? dentro de la universidad que venimos desarrollando, y el interés por recuperar justamente los saberes que desarrollan las compañeras en cada una en sus organizaciones. Y es algo que pretendemos replicar con grupos de compañeras, compañeros dentro de la universidad, ¿no? También generar organización en torno a la sostenibilidad de las vidas dignas de ser vividas en las instituciones
académicas, universitarias y en las instituciones educativas, en definitiva, pero también son instituciones educativas. Bueno, yo para arrancar un poquito con este interrogante tan interesante que plantean Laura, Santiago, acerca de, bueno, ¿por qué hablar de género, por qué hablar de ambiente y por qué hablar en vinculación, ¿no?, de estos dos ejes en relación a la educación? En principio yo quisiera arrancar por un diagnóstico generalizado y después reconstruir los pedacitos acerca de, bueno, ¿por qué género y ambiente? Quisiera recuperar a lo que está refiriendo en la actualidad a Maya Pérez Orozco, una economista feminista española que viene marcando acerca de que es importante que tengamos en cuenta que hoy por hoy el conflicto, la contradicción más grande, la tensión más grande que vivimos en la actualidad es el conflicto capital-vida. Ya no es el conflicto capital-trabajo, como lo planteaba Marx, en el sentido de trabajo productivo, trabajo industrial, ¿no?, en pleno auge del capitalismo industrial cuando él estaba teorizando, sino que en la actualidad tenemos que pensar en la dialéctica entre el trabajo productivo y reproductivo, y es ahí donde aparece la cuestión de la vida y de la sostenibilidad de la vida, y que en este contexto se nos hace cada vez más difícil sostener las vidas dignas de ser vividas, insisto en esto, en una crisis, en medio de una crisis ambiental, ecológica y ecosanitaria, ¿no?, como la que estamos viviendo ya hace casi un año, más de un año, justo hace un año que estamos como en este contexto de crisis ecosanitaria. Entonces, entender esto, ¿no?, que la tensión principal es entre la acumulación del capital y la sostenibilidad de las vidas dignas de ser vividas, y que ya la recuperación de las tasas de ganancia del capital se da mediante un ataque feroz a nuestras condiciones de vida. Entonces, ahí tenemos que entender el ambiente en este contexto, ¿no? Digamos, entender que el ambiente está siendo entendido como sistema de relaciones sociales, ecológicas, físicas, bioquímicas, el conjunto de procesos que se dan en el territorio, ¿no?, que tienen anclaje en el territorio y que permiten que podamos sostener nuestras vidas, la nuestra, la de nuestras familias, la de nuestras comunidades, el conjunto de estos procesos no es posible entenderlo sin el territorio, sin anclaje territorial y sin estar atravesados por esta cuestión, ¿no?, esta gran contradicción de nuestra época que estamos atravesando. Y que, bueno, justamente, si hablamos de género, las pautas patriarcales históricamente nos han asignado a las mujeres y a los colectivos feminizados la responsabilidad por los cuidados que implican la sostenibilidad de la vida digna de ser vivida. Entonces, ahí, por esa razón es importantísimo que hablemos del ambiente en relación al género, porque en la actualidad son las compañeras y los colectivos feminizados que están funcionando como malla de contención, ya no como, bueno, como sostenibilidad de la vida en condiciones más o menos adecuadas y saludables, sino ya a esta altura como malla de contención, ¿no?, de unas condiciones que estamos viviendo de manera insalubre, de manera ya, bueno, con pocas capacidades o con menores capacidades para enfrentar la sobrevivencia, la supervivencia. Y para los sociólogos, las sociólogas, los sociólogos, que los indicadores importantes que existen para darnos cuenta de que existe efectivamente una problemática ambiental, y que en este caso tiene que ver con las cuestiones ambientales, de género, y con las cuestiones de la salud y de la educación, es que desde hace ya por lo menos 20 años en Argentina, bueno, y en la región, en América Latina también, pero quisiera referirme puntualmente a la situación de Argentina, es que han venido surgiendo grupos, asociaciones de mujeres y de colectivos feminizados de diferentes ámbitos que vienen respondiendo a un modelo productivo extractivista, que en la zona cordillerana es basada en la explotación hidrocarburífera, en la explotación minera, en la explotación hidrocarburífera no convencional, y allí las mujeres de las comunidades indígenas están siendo protagonistas, ¿no? Están emergiendo como un colectivo fuerte de resistencia a este tipo de extractivismos. En la zona pampeana,
no ANEA, el modelo, ya sabemos, ¿no? De toda nuestra oligarquía que se transformó en una oligarquía agroindustrial que aplica agroquímicos en un modelo basado en soja transgénica, en monocultivo de soja transgénica, ahora ya a lo mejor trigo transgénico, bueno, veremos. Y en las zonas urbanas, en los aglomerados urbanos, el extractivismo pasa más bien por el mercado inmobiliario, por las distintas industrias frigoríficas, petroquímicas, químicas, etcétera, que también allí las mujeres, los colectivos de mujeres están surgiendo resistencia, ¿no? Digamos, yo estoy más en vínculo con este tipo de, digamos, de agrupaciones de mujeres que están resistiendo, no solamente como grupos de madres, que eso es importante también marcarlo en nuestro contexto, en Argentina en particular, los agrupamientos de madres son históricamente, ya sabemos, ¿no? Porque además tenemos unas referentes enormes, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero que también en las luchas ambientales se están dando agrupaciones de madres que resisten, ¿no? Contra estos 3 tipos de extractivismos, y que además daría para otra charla hablar de la politización del rol materno y de los maternalismos, ¿no? Tal como podemos identificarlos acá en nuestro país, pero también no solamente en tanto madres, en tanto grupos de madres, sino también como trabajadoras de la salud, como trabajadoras recuperadoras urbanas, como trabajadoras de la educación. Y no es casual acá que esté la compañera, ¿no? de la Red Federal de Docentes por la Vida. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no solamente la feminización de los cuidados se da en el ámbito doméstico, ¿no? En nuestras casas, sino también se da en los ámbitos domésticos más amplios, ¿no? En el barrio, donde están las escuelas, donde están las unidades sanitarias, ¿no? Las salitas de salud, que casualmente, ¿no? o no casualmente diríamos, también son las áreas del mercado de trabajo más altamente feminizadas, las áreas de salud y de la educación, porque son áreas de servicio y por lo tanto son áreas de cuidado. Entonces, ahí me parece que es un punto a tener en cuenta para trabajar y para pensar, para seguir pensando cómo pensar en las políticas públicas. Vamos a pensar en políticas focalizadas en las que seguir sobrecargando a las mujeres y los colectivos feminizados de las áreas de servicios y de cuidados, seguir sobrecargando sobre sus espaldas la resistencia a toda esta crisis ambiental y ecosanitaria, o vamos a democratizar los cuidados. O vamos a democratizar los cuidados y a privilegiar políticas orientadas a la sostenibilidad de la vida dignas de ser vividas y no a la acumulación de capital, por supuesto, ¿no? Que eso es la base de todo. Y bueno, después si surge para el debate un montón de ideas y de propuestas para seguir pensando, pero creo que voy a dejar por acá para pasar la palabra a mis compañeras y que haya tiempo para discutir. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Sol. La verdad que sí, da para seguir el debate, es apasionante y merecen varias charlas más, ¿no? Algunas de las cosas que vos planteabas claramente era el rol de las mujeres desde su organización, desde su lugar de trabajo. Entonces, en ese sentido, le invitamos ahora a Jackie que nos comente, ¿no? Cómo desde su organización, desde el lugar tuyo de trabajo, cómo poder seguir adelante en esto de la protección y el cuidado de la vida, la sostenibilidad, pero también el rol de las mujeres en ese hacer, en ese conocer, en buscar precisamente una justicia ambiental, la sostenibilidad de la vida, decíamos, y por qué la mujer en este contexto, ¿no? Así que, bueno, queremos escucharte a vos. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es grandioso estar con las compañeras, conocerte, Santiago, y tiene que ver, escuchándola, Sol, digo, esto que es tan barbarie, ¿no? El capitalismo es tan feroz y algo que culturalmente no está aceptado, pero que vengo combatiendo conjuntamente con mis compañeras hace mucho tiempo, que tiene que ver con la cultura del descarte. Mujer, cartonera, trabajadora de la economía popular, cuidadora de medio ambiente, ¿no? Resguardando la casa común, tiene que ver con que
Evidentemente no se conoce mucho de nosotros y de la tarea que se lleva adelante a partir de esto que me toca referenciar en la actualidad, más allá de que son muchos años de lucha. La realidad es que a partir de la batalla cultural que le dimos a la cultura del descarte, tiene que ver con este hermoso programa que es Promotor Ambiental, cómo una mujer de la economía popular se puede parar desde otro lugar y cómo los saberes de haber podido generar un trabajo, ¿no?, sindicalizada hace poco. Ustedes saben que la economía popular estamos en la puja actual del reconocimiento a una masa de trabajadores y trabajadoras, por sobre todas las cosas la mayoría de las mujeres, ¿no? Culturalmente venimos intentando derribar todos estos mandatos, porque la realidad es que a mí me tocó tirar el carro de 300 kilos como a mi compañero varón. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Bueno, la impronta de que una mujer sea parte de una organización, que conquiste espacios, tiene que ver con esta actitud que venimos nosotras hace mucho tiempo intentando ser escuchadas. Y en esto de ser escuchadas, los saberes del territorio, el saber de la tarea generada de ese trabajo, de recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires, hay un saber que es absolutamente genuino, es hermoso, digamos, ¿no? Dejando todo lo que tiene que ver con la pesada mochila que quisieron instalarlo con la cultura del descarte. Somos muy felices enseñando. La grandiosa tarea que llevamos adelante es generar el hábito de separar en origen, ¿no? Esa es la batalla cultural a la cual vamos, porque el capitalismo tiene que ver con el consumo. Y la información y negarle la información a una ciudadanía es el peor de los pecados. Entonces, generando esto de la palabra organización que me atraviesa y cada vez que lo repito se me hiela la piel, la organización es tan valiosa para todas y cada una de nosotras que me permitió pararme, que me permitió pensarme desde otro lugar y poder crear un programa de promoción ambiental que tiene perspectiva de género, que era la primera política pública en la ciudad de Buenos Aires, que da cuenta del valor de la mujer cartonera en sí, para que no nos sigan enseñando por la caja boba que tenemos que tirar la basura y generar esa bolsa negra de 20 a 21, cuando el universo y la responsabilidad que nosotras asumimos es justamente la sociedad se merece tener el hábito de separación. La sociedad se merece saber que hace muchos años vengo batallando para que en la Argentina haya una ley de envases. ¿Qué significa esto? Justamente poner a disposición las leyes que hay, que no se cumplen, pero por sobre todas las cosas, poner una ley ordenadora que significa que todo aquel envoltorio que se pone para consumir no tiene responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente, solo te permite consumir. Y estamos en plena pandemia mundial, todos sabemos lo que ha pasado en la Argentina y cómo nosotras no podernos ocupar ese lugar. Imagínense que soy feliz después de tantos años, hace 9 años que existe el programa, que no solamente tiene un reconocimiento en la ciudad de Buenos Aires, que a partir de la organización, de la decisión de la mujer cartonera, lo he podido llevar a nivel nacional, que hoy, por ejemplo, llevando y diagnosticando una política pública, se nos venga a preguntar, porque soy yo y mis compañeras, o yo y mi referencia, las que vamos a los basurales a cielo abierto, que en la Argentina no se dice que hay, que también cuando vamos a un relleno sanitario son políticas públicas que no alcanzan porque no llegan a las etapas gloriosas de cuando se presentan. Digo, ser cuidadora de la casa común tiene que ver con que tenemos que empezar a tener empatía, que de verdad el ambiente no solamente tiene que ver con los recursos naturales, con todo lo que tenga que ver con verde, sino que por favor necesitamos tener empatía con el ser humano. A todos nos debería de doler que yo tenga compañeras trabajando en basurales a cielo abierto. Entonces, la política pública la hacemos entre todos y todas y todes. Esa es la decisión que nosotras venimos batallando.
La tarea que lleva adelante una promoción ambiental, una promotora ambiental, tiene que ver con algo que nos provoca orgullo, ser la cara visible de un movimiento cartonero que mucho no se conoce. ¿Qué son las cooperativas cartoneras? ¿Qué es el servicio de reciclado con inclusión social? ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a territorio? ¿Cómo tocamos timbre? ¿Cómo conocemos a doña Rosa y a don Ramón? Presentándole a mis compañeros de ese material, de ese hábito de separación en origen, le llegue en mano a quienes realmente llevan adelante la tarea del resguardo del ambiente en la República Argentina, son mis compañeros y mis compañeras. Entonces, la tarea que nos estamos dando acá, en esto de discutir una ley de envase, en esto de hacer una ley ambiental, educativa ambiental, ¿no? Todos sabemos que se dice, y yo creo que acá el peso que le tenemos que dar a la niñez se la tenemos que sacar. Bien dice que los niños aprenden mucho más que los adultos. El hoy y el ahora nos tiene que importar también, porque todas las instituciones tenemos que tener un correlato sencillo y claro. La verdad que el ambiente, la responsabilidad lo tenemos que asumir entre todos y todas en una sociedad, pero quien debe de llevar adelante y ser claro son los que realmente tienen cargos para llevar adelante una política. Y nosotros venimos batallando, evidentemente, llevar adelante esto de que hoy en la Argentina somos en plena pandemia, esa es la capacidad que tiene la mujer de la economía popular, que obviamente me enorgullece. En plena pandemia he podido capacitar, conjuntamente con un grupo de compañeras, y para ir terminando, 500 promotoras ambientales a nivel nacional. Eso lo ponemos a disposición. Ahora, realmente necesitamos que todas las identidades avalen este programa, porque lo hemos generado el trabajo, porque es la decisión que hoy pudimos generar, y qué mejor que acompañado de todos ustedes para que esto sea una realidad, que la mujer de la economía popular, de la rama cartonera, tenga una opción, no solamente para esa independencia económica, sino, como decía la compañera, para tener por delante el horizonte de una vida bien vivida, la vida que nosotras elijamos vivir. Gracias, Jackie. Súper interesante. Sí, es necesario poder situar al ambiente desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y derechos de la naturaleza, pero no hay posibilidad de pensar un proyecto social ambiental contraponiendo a las personas, a la sociedad, ¿no? Entonces, poder construir políticas públicas ambientales con inclusión social y pensar la educación ambiental en ese sentido, es un reto para todos, para todas. Así que bueno, muchas gracias. Quiero darle la palabra a Carolina Rodríguez, que también desde su sector y desde sus saberes agrícolas productivos, bueno, viene llevando adelante, como Jackie, experiencias de educación y experiencias productivas, bueno, súper interesantes. Me gustaría, Carolina, andás por ahí, darte la palabra, que nos cuentes un poco tu historia en la organización y bueno, la experiencia que estás llevando adelante con las plantas medicinales, ¿no? Uno a veces piensa el campo y la producción desde la producción de alimentos, y es mucho más que eso. Sí, hola, buenos días. Sí, ¿cómo están? Gracias por el espacio, ¿no? Y sí, nosotros venimos trabajando acá en nuestra organización hace 5 años como secretaria de género. Venimos trabajando en el espacio, ¿no? Primero porque empezamos a ver las desigualdades, ¿no?, que hay acá en el sector, porque también nos empezamos a dar cuenta que el trabajo que hacíamos nosotros en el campo, ¿no? Trabajar al lado del compañero, ¿no? Entre 8 y 16 horas por día era trabajo, no era porque éramos la compañera y nada más, ¿no? Como que eso no estaba visibilizado, ¿no? También nos empezamos a dar cuenta que teníamos que empezar a cuidar el medio ambiente, ¿no? La tierra,
Nosotros hacemos pinturas madre, estamos recuperando los saberes ancestrales que se estaban perdiendo. Hoy en día yo estoy al frente de Tinturas Madre, hacemos saumos, tenemos un montón de recuperación, ¿no? Con lo que es saberes ancestrales para esas compañeras que sufren violencia, ¿no? Aunque no lo crean, es algo muy lindo, ¿no? La recuperación de los saberes ancestrales, así también como cuidar la tierra, ¿no? Porque así también nos damos cuenta de que así como cuidamos la tierra, nosotras como mujeres también tenemos que ser cuidadas, ¿no? Y valoradas, ¿no? Y por eso, por ahí empezamos a ver cómo nos metemos, ¿no? En el sector, hablando de plantas medicinales, recuperando los saberes ancestrales, y bueno, así también estamos peleando acá con el machismo, ¿no? Que venimos hace muchos años, ¿no? Porque nosotros venimos ya trabajando en el espacio hace 5 años atrás. Más allá de que, como dijo la compañera, nadie se da cuenta de las políticas públicas que hacemos, ¿no? Como organizaciones, ¿no? Hoy en día nosotras con un montón de compañeras viajamos al norte argentino, llevando lo que es la sabiduría ancestral, recorriendo las provincias, recorremos las localidades, para que esas cosas no se pierdan, ¿no? Porque si seguimos cuidando nuestra cultura, cuidando nuestra sabiduría, también vamos a aprender a cuidar nuestra tierra, ¿no? Ya que estas multinacionales se metieron mucho tiempo acá en el sector del campo, ¿no? Efectivamente, Carolina, decías, esto es una lucha y una batalla que excede una simple producción, sino de que es una batalla y un debate cultural, ¿no? No solo por la transmisión de esos conocimientos ancestrales, como bien están llevando adelante, sino porque implica, lo decías acá al final, ¿no? Una forma de entender la economía, una forma de entender el ambiente y también entender cuál es el rol de cada uno y cada una de las trabajadoras y trabajadores del campo, ¿no? Y sobre esto, sobre cómo nuestro trabajo está vinculado y nos invita a hacer una defensa, una batalla cultural, una batalla, como decíamos al principio, civilizatoria en definitiva y en defensa de la vida. Uno lo puede pensar quizás, decíamos, a partir de la labor que uno lleva adelante en el aula como docente, pero sabemos que va más allá. Y por eso Yamila Vega nos acompaña desde la Red Federal de Docentes por la Vida. Yamila, en tu caso, tu batalla no es solamente en el aula, y la idea es poder conocer cómo vienen llevando adelante efectivamente esta defensa por la vida, entendiendo esto que buscamos, ¿no? La construcción de un ambiente justo para todos y todas, y a su vez, cómo las mujeres son quienes han tomado la posta en este sentido desde la organización tuya y lo que viene haciendo. Así que queremos escucharte a vos, Yamila. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación de parte de todos y todas quienes integramos la Red Federal. Un gusto compartir con las compañeras que también llevan adelante la lucha diariamente en distintos territorios. Y bueno, la red surge a partir de la lucha de una maestra rural, quien fue directora de la escuela número 11, una escuela primaria de San Antonio de Areco, y que ya lamentablemente, por todos los daños que sufrió en su salud, debido a este modelo del agronegocio extractivista que nos mata día a día, ya no está con nosotros, que es Ana Zabaloy. Ella fue, bueno, yo soy de San Andrés de Giles, y ella fue una de las primeras personas que conocí cuando empecé, a raíz de mi trabajo, a preocuparme por lo que yo veía diariamente que le sucedía a los y las estudiantes. Ana Zabaloy fue una de las primeras docentes en esta región
en comenzar a denunciar las fumigaciones o pulverizaciones con agrotóxicos que afectaban a la escuela. Ella al principio tuvo varias fumigaciones y ella lo veía como algo hasta normal, hasta que vio afectada a sus alumnos, porque yo también viví, me crié en el campo toda mi vida, y quienes años y años estamos viviendo en el campo, hasta llegamos a naturalizar estas prácticas. Entonces, bueno, a raíz de varios problemas de salud que tuvo, empezó a preocuparse por lo que estaba pasando, por lo que sus estudiantes le contaban. Algunos de esos estudiantes hoy los tengo yo en mi escuela. Lamentablemente poco ha cambiado en estos años, y así es como empieza a tomar contactos con abogados de pueblos fumigados como Fernando Cabaleiro, con Damián Marino de Lemisa, quienes realizaron un estudio en la escuela del cual se detectaron, de este análisis medioambiental que se hizo, ¿no? 7 tipos de agrotóxicos entre herbicidas e insecticidas, que son los que más se utilizan, entre ellos, bueno, glifosato, que es el más conocido, ¿no? Atracina, 2,4-D, que es muy fuerte, ¿no? Bueno, como todos, acetoclor, por ejemplo, y a partir de esta preocupación y de la soledad en la que ella se encontraba para realizar la denuncia, ¿no? Porque la realidad es que estamos solas, hay mucho temor a realizar la denuncia, muchas docentes no saben qué hacer o cómo hacerlo, entonces no saben a dónde dirigirse, es que Ana empieza a pensar en la idea de organizar esta red de docentes, que en un principio estuvo conformada por docentes, mujeres en su gran mayoría, pero cada vez hay más hombres que se van sumando, para la provincia de Buenos Aires, y después esto surge en 2017, cuando se hizo el 8º encuentro de pueblos fumigados en San Andrés de Giles, y ese mismo año acompañamos a la docente de Entre Ríos, Mariela Leiva, quien realizó un juicio histórico, ¿no? Contra el productor y el fumigador que fumigaban justamente su escuelita. Ahí, bueno, empezamos a contactarnos con docentes, no solo docentes, sino también vecinos, vecinas y activistas de todo el país, y es que la red va tomando un carácter federal, ¿no? Y bueno, ¿qué acciones llevamos adelante desde la red? Por un lado, que fue una de las principales actividades que promovemos, es difundir el protocolo de denuncia. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las y los docentes si nos fumigan? Ya sea en horario escolar o extraescolar, porque en aquellas regiones o partidos, localidades donde hay ordenanzas, muchas veces prohíben fumigar en las escuelas de lunes a viernes, pero fumigan los fines de semana, y sabemos que esos venenos permanecen en el aire, en el agua que después vamos a tomar, en los juegos que utilizan los chicos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las demandas principales, saber qué hacer, denunciar, poder hacer la denuncia, sentar antecedentes, acompañarnos, sobre todo, porque muchas recibimos amenazas, ¿no? De estos empresarios del agronegocio, pero también de funcionarios del Estado, que sabemos que ingresa mucho dinero a muchos municipios que vivimos rodeados de transgénicos. También nos movilizamos y presentamos ante la Defensoría del Pueblo de la Nación una carpeta con denuncias sobre las problemáticas, no solo sobre fumigaciones, ¿no? Como decían las demás compañeras, hay un montón de otras actividades extractivistas a las cuales también denunciamos, digamos, distintas provincias o regiones tienen sus problemáticas, y bueno, en la red tratamos de promover concientización sobre todas ellas y denunciarlas. Pero también, además de denunciar, bueno, en estos últimos días en las páginas de la red estuvo circulando, lamentablemente lo tenemos que hacer muy seguido, la intromisión de las empresas del agronegocio dentro de la currícula escolar, sobre todo en las escuelas técnicas agrarias como en que yo trabajo,
donde siempre invitan o promueven actividades para los estudiantes. Por ejemplo, bueno, Escuelagro es una muy conocida, pero también olimpiadas de pulverización, ¿no es cierto? Ahora la elaboración de un proyecto donde puedan mostrar las buenas prácticas agrícolas que venimos denunciando porque consideramos que la única buena práctica agrícola es la agroecología y las producciones que llevan adelante las familias, ¿no? Además de denunciar, también proponemos recursos didácticos, proponemos a los docentes, tratamos de decirles que si no saben cómo llevar adelante algún proyecto, bueno, en la red somos muchos, pero podemos ayudar, porque mientras la educación ambiental, lamentablemente, todavía no es un eje transversal en los diseños curriculares, que es algo que estamos pidiendo, y también siempre estamos detrás de los gremios que nos ayuden tanto con lo que hay que denunciar, pero también con lo que hay que proponer, ¿no? Dentro del sistema educativo, bueno, no hay que esperar que salga una resolución. Nosotros dentro del aula, nosotras, sobre todo, porque en las escuelas primarias la mayoría son mujeres, ¿no? Podemos llevar adelante distintos proyectos destinados a problematizar el agronegocio y a generar conciencia, ¿no? Por eso, bueno, tenemos la página de Facebook, que nos pueden buscar como Red Federal de Docentes por la Vida, y también en nuestra página web, docentesporlavida.org. También, ya que estamos hablando de estos proyectos, yo trabajo en una escuela de alternancia en la cual los chicos permanecen una semana dentro de la institución en tiempos no pandémicos, ¿no? Y en las siguientes 2 semanas que están en el hogar, nosotros los docentes visitamos a las familias, visitamos el hogar, es una escuela que intenta promover proyectos productivos destinados al desarrollo local, a las producciones familiares, a poner en valor las producciones familiares, y generalmente, ¿sí?, son las madres quienes se acercan a comentar por lo bajo, porque tienen mucho miedo de denunciar las prácticas del agronegocio, porque tienen temor a quedarse sin trabajo o perder la casa, quienes son caseros, ¿no? Pero siempre son mujeres, y más allá de los y las estudiantes, quienes se acercan a contar qué es lo que pasa, a contar que pese a que difundimos la ordenanza local para que ellos cuenten con otras herramientas al momento de charlar con el dueño del campo, el fumigador o las autoridades competentes, viven en medio de la soja o del trigo o bueno, todos los cultivos que se siembran, sabemos en esta región, son fumigados, ¿sí? También son muchas veces las mujeres quienes sufren mayores efectos sobre su salud, ¿no? Si bien el cáncer, ¿sí?, afecta a tanto mujeres como hombres, ¿sí?, hay una muy fuerte tasa, por ejemplo, de abortos espontáneos en esta zona, de hipotiroidismo e hipertiroidismo, bueno, afecciones respiratorias, que es para todos, intoxicaciones que sufren los estudiantes, digo, muchos de ellos y muchas, porque también son las chicas, colaboran con los trabajos que hace la familia, entonces también manipulan agrotóxicos. O si sus papás fumigan o trabajan en el campo, manipulando algún tipo de agrotóxicos, después muchas veces cuando se lava la ropa y demás, esos tóxicos, digamos, terminan afectando a toda la familia. También hay una grave problemática de reutilización de envases. Digo, he ido a muchas casas y bueno, en esos, con los bidones se guarda agua, o muchos de esos envases se utilizan para darle de comer a las gallinas, por ejemplo, o a otros animales. Entonces, bueno, desde mi trabajo en particular, pero también otros compañeros y compañeras de la red, intentamos llevar adelante proyectos, encuestas, para empezar a problematizar, ¿no? Y siempre son, bueno, creo que los y las estudiantes son los que primero caen, ¿no? Toman conciencia y dicen, bueno, esto la verdad que no es normal, ¿no? También conocemos que los patrones no les ofrecen ningún tipo de seguridad al momento de realizar las actividades. Esto es lo que venimos denunciando todos los días, pero también venimos trabajando en proyectos, por eso digo que
además de mostrar la realidad, de concientizar sobre el tema, les pueda mostrar a las familias otro camino posible. Por eso trabajamos en red, porque esto no lo podemos hacer solas. Por eso también digo, necesitamos nuevamente, hago este pedido a las autoridades competentes, que es urgente que la educación ambiental no forme parte solamente de algunas materias, como el caso de geografía, por decir una solamente, o en la escuela primaria de algún proyectito que nos enseñe solamente a reciclar en el hogar, sino que vaya, digamos, al problema. ¿Dónde empieza el problema de la educación ambiental? ¿Sí? Que les enseñe a los estudiantes que entre todos podemos cambiar esta realidad, pero si vamos al fondo del problema, ¿no? Que les enseñe herramientas también para denunciar y para combatir al agronegocio y al extractivismo en general. Bueno, tomo ahí un poco las últimas palabras de Yamila que nos da pie un poco para iniciar un ping-pong, un diálogo, una conversación un poco desordenada, pero que vaya surgiendo ahí fluidamente. Me parece que sí, que es fundamental poder pensar una educación ambiental crítica, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta general era, bueno, ¿cómo interpela todas estas experiencias al campo de la educación ambiental? Y también reconociendo que bueno, la educación latinoamericana, el pensamiento pedagógico latinoamericano, el pensamiento ambiental latinoamericano, allí también podemos encontrar pedagogías críticas, ¿no? Raíces de nuestro saber y hacer regional que justamente proponen, ¿no? Una educación crítica que problematice la realidad. Y hoy, en el tiempo que estamos viviendo, problematizar la realidad es problematizar el territorio, ¿no? Entonces, pensando en clave de saberes o bueno, la importancia de poder conocer nuestro territorio, ¿no? A veces uno transita, ¿no? el espacio sin conocer las problemáticas profundas en las que estamos, de las que somos parte y que también generamos y bueno, poder desentramar las relaciones, ¿no? de poder que hacen a nuestra cotidianidad en nuestro territorio y cómo lo habitamos. Es fundamental, ¿no? Y por ahí también escuchando a Yamila la necesidad de pensar la educación ambiental de manera transversal, ¿no? En la escuela, o sea, de manera transversal en la escuela, pero también la escuela en diálogo con las distintas organizaciones, ¿no? Y ahí se reconfigura la construcción del conocimiento, porque, bueno, ¿quiénes son los que enseñan? ¿Dónde están los saberes? ¿Cuáles son los saberes válidos, legítimos? Y bueno, me parece como, digamos, muy interesante en ese sentido. Me despertó estas cuestiones que tenía anotadas, pero bueno, escuchándolas desde sus voces, cobran más potencia, ¿no? Y bueno, la importancia de la red, de la organización, ¿no? Creo que eso es fundamental. Sí, Sol. Sí, justamente que quería, como enganchando con esto que decís acerca de la importancia de las redes, y no solamente como redes humanas, ¿no? Pensaba en esto de que me parece que en todo caso pensar a futuro en posibles políticas ambientales educativas o de educación ambiental, tiene que estar sin ninguna duda, por supuesto, orientados a la sostenibilidad de las vidas dignas de ser vividas, pero también al fomento de una idea que es muy fuerte dentro de los ecofeminismos críticos, que es la idea de que somos ecodependientes, ¿no? En el sentido de que no es que solamente tenemos que arreglarnos entre humanos, sino que dependemos justamente de los bienes comunes de la naturaleza,
y que fomentar esta capacidad de entendernos no solamente como sujetos históricos, sino también como sujetos, como parte de un entramado ecológico, ¿no? Ecológico social. Eso creo que bueno, yo en mi caso lo estoy trabajando a partir de la idea de imaginación socioecológica, ¿no? Fomentar esta idea de esta capacidad de conectar procesos históricos, nuestras biografías con procesos socioecológicos, y reconocer, como decías, ¿no? Qué es lo que sucede en los espacios que habitamos, qué es lo que sucede en los espacios que habitamos, y lo que ha quedado invisibilizado. ¿Qué es lo que ha quedado invisibilizado? Justamente, es el lado B del sistema, el lado del territorio, los cuidados viene siendo el lado B del sistema, no se contabiliza en la economía, ¿no? En la economía formal. Muy probablemente todos los debates que se vengan ahora es, bueno, cómo salimos del cómo nos desendeudamos, ¿no? Y ahí vamos a tener que disputar fuertemente, que desendeudarse no va a tener que ser a costa nuevamente de los bienes comunes de la naturaleza, de nuestras vidas, y que los conocimientos situados tienen que estar legitimados, que no es solamente el conocimiento que se transmite mediante la palabra en un aula, en un laboratorio, ¿no? Que son los dispositivos más bien patriarcales del conocimiento, sino que tiene que ver con todos estos saberes ancestrales, los saberes territoriales, locales, de todo lo que estuvieron hablando las compañeras recién en cada una de sus actividades. Nada más, corto acá. Nada, qué bueno que está, cuántos disparadores, ¿no? Yo no me quisiera ir sin dejar un desafío enorme. Creo que nosotras tenemos una capacidad, tenemos la posibilidad, aunque sea de poder llevar la voz de lo que pensamos, de lo que queremos, ¿no? En principio creo que los desafíos enormes, yo soy muy feliz porque esto también les compete a ustedes, que hoy en la República Argentina exista Argentina Recicla, tiene que ver con algo bastante importante, que acá también, digamos, somos todos, tenemos que velar para que eso se lleve adelante. A partir de mi referencia de la FACIR, nosotros referenciamos 15.000 compañeros y compañeras, y la realidad es que el sector somos 200.000. Qué importante sería que a partir de esto, del ministerio, que pudimos retomar, tener un ministerio de ambiente, se haga un censo efectivo, que conozcamos la realidad, que sepamos cuántos son, y después convidarlas a la gran batalla que falta, digo, porque hay una discusión, justamente desde el Estado Nacional, desde el Ministerio, Juan Cabandier dio a disposición, se va a discutir una ley de envase, y la verdad que así como lo decía Yamila, que no entre de nuevo el lobby de las empresas a parar y a resguardar intereses de la cultura del descarte, porque literalmente nos merecemos un ambiente en calidad, y por sobre todas las cosas, lo que vos decías, Soledad, digo, esta deuda existente y preexistente, ¿por qué la tenemos que pagar las mujeres? Nosotras hemos decidido que no la vamos a pagar. Eso es lo que nos ha unido, y no solamente en el macrismo, venimos construyendo nuestro feminismo, nosotras nos convidamos del feminismo popular, y la verdad que para que exista igualdad, justicia social y ambiental, les quiero decir, compañeras, que la decisión, si bien no nos vamos a poner una mochila que no nos corresponde, la decisión la tenemos. La tenemos absolutamente nosotros, porque nuestros compañeros se van desandando. Lo que sí creo que es importante, que no puede haber una política pública conducida que siga interpretando las realidades de las que padecemos y venimos luchando. Esa es una decisión que no la puedo tomar yo, la he podido tomar en el conjunto de lo que referencio y el cual mi mandato me permite pararme donde sea. Entonces, digo, porque si no, también digo, qué bueno conocernos, ¿no? Pero en esta de decidir, accionemos, compañeras. Digo, es real que nosotras movemos el mundo. De eso me hago cargo yo, háganse cargo ustedes y contagiemos, que es real que movemos el mundo, y para mí no es una utopía. Eso de mover el mundo con ustedes me permitió cambiar mi vida y calidad de vida, y me permitió cambiarle a muchas mujeres salir de la pobreza,
no elegida. Ese es el mandato más fuerte que tenemos nosotras. No hay derecho que las mujeres sigamos naciendo pobres. Y esa es la batalla cultural, y si somos todas sindicalistas, es la gran batalla al capitalismo. Yo quería sumar algo también a la reflexión de Laura, también de Soledad sobre todo, que también que tenemos que problematizar qué es lo que pasa en los espacios de formación docente. Digo, las universidades sabemos que de a poco y de distintas maneras vienen desarrollando algunas políticas en relación al territorio, pero los institutos de formación superior, sí, todavía falta mucho, sí, tienen que ingresar otra vez, digo, a la currícula, no solo la educación ambiental, sino también ir al territorio, conocer cuáles son los saberes, ¿no? Qué es lo que pasa en ese territorio, en ese paraje rural, donde yo voy a ir a trabajar. Digo, falta muchísimo desde la formación docente, ¿no? Porque a veces es muy fácil también culpabilizar a nosotras las maestras y decir, bueno, no se preocupan. Bueno, quizás hasta que no esté un tiempo en el territorio no lo sabe porque nadie durante su carrera problematizó o trajo este tema, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares que estamos atravesados por la problemática del agronegocio. También decirle a las mujeres rurales que no se callen, que luchen, porque otro problema también que tenemos, y seguramente Carolina de esto sabe mucho más que yo, es que la gran mayoría de los alimentos producidos desde la economía familiar la producen las mujeres, y al momento de conseguir una titularización de tierra o poder llevar adelante algún proyecto productivo siempre figuran los hombres, ¿no? Y son los hombres a quienes les conceden a través de programas las herramientas, la tenencia de la tierra, etcétera, cuando sabemos que somos las mujeres también, que estamos invisibilizadas en muchos lugares, pero sobre todo en el campo. Se ve muchísimo más esa invisibilización. Sí, ahí Carolina te dio pie Yamila, ¿no? Para profundizar. Sí, ahí comparto lo que dice la compañera, porque la realidad que sucede en el sector, ¿no? Nosotras somos las compañeras que somos invisibilizadas, ¿no? Nosotras somos las que laburamos entre 8 y 16 horas por día, ¿no? Que capaz que de la otra parte no se ve, ¿no? También somos las mujeres las que no tenemos derecho a acceder a la tierra, ¿no? Porque cuando llega algún beneficio al sector, el compañero varón es el que firma, ¿no? Siempre, el compañero varón es el que está al frente en todo, ¿no? Y bueno, nosotros venimos luchando acá en el sector hace 5 años, porque hace 5 años no empezamos a ver, ¿no? Las desigualdades que existían, porque yo antes no sabía que yo trabajaba realmente, porque pensaba que porque era mi compañero, lo tenía que ver de otra forma, pero me empecé a dar cuenta de que todo lo que yo hacía era trabajo, ¿no? Levantarme a las 4, 5 de la mañana para armar la verdura, para mandar, para que el pueblo, como yo digo, ¿no? tenga alimento, lo hacía yo, era parte de mi trabajo, ¿no? Pero eso no lo veíamos, toda la desigualdad que existía acá en el sector. Y bueno, nosotros venimos trabajando, también luchando en el sector, no solo acá, estamos en 17 provincias como Secretaría de Género, ¿no? Luchando y también recuperando los saberes ancestrales, porque eso fue la recuperación mía, ¿no? Como parte de mi organización, ¿no? Recuperarme de todas las violencias, ¿no? Y la primera fue la recuperación de tener mi propio dinero, ¿no? Tener autonomía, ¿no? Sin autonomía no somos libres, tenemos que esperar que la otra persona decida por uno, ¿no? Y bueno, yo soy una compañera recuperada y bueno, por eso formo parte de lo que es Tinturas Madres, recuperando los saberes ancestrales. Somos más de 270 compañeras, ¿no? que trabajamos y bueno, seguimos luchando, ¿no? Porque es verdad, sin autonomía no hay libertad. Y bueno, al tener, abrir los ojos primero y tener todo lo que hoy en día tengo por la organización, ¿no? Que hace políticas públicas acá en el sector,
he aprendido a conocer que todo lo que hago se tiene que valorar, ¿no? Y eso es lo que llevamos al norte argentino. En esta semana fui a trabajar, digo, porque lo he tomado como un trabajo, ¿no? La lucha en el sector. Estuvimos en todas las localidades del norte, bueno, llevando lo que es tinturas madres, recuperación de saberes ancestrales, y bueno, son cosas que se estaban perdiendo, ¿no? Y seguir la lucha por el acceso a la tierra, ¿no? Excelente, excelente. ¿Cuántos aprendizajes valiosos, potentes, significativos, digo, si les parece ir cerrando la conversación, porque ya estamos en tiempo, me quedaría un montón, bueno, profundizando y conociendo sus historias y, bueno, pensando en cómo seguir, ¿no? Porque me parece que es posible empezar a pensar articulaciones, ¿no? Y líneas de acción y de trabajo conjuntas. Por ahí solo decir, y retomando esta idea de importancia, ¿no? De que salga una ley de educación ambiental integral, y la pensaba en paralelo con la ley de educación sexual integral, ¿no? Como la ESI en su momento y en la actualidad fue muy importante para empezar a instalar temas difíciles de hablar, ¿no? No son temas livianos, sencillos, y la cuestión ambiental en ese sentido, bueno, siempre hago la comparación con la ESI, y me parece que, bueno, que es un momento histórico que estamos necesitando esa ley para poder pensar una educación ambiental desde esta perspectiva, ¿no? Porque cuando hablamos de educación ambiental no estamos hablando solamente de contenidos curriculares, ¿no? Estamos hablando de mucho más, estamos hablando de un abordaje político-pedagógico, estamos hablando de una perspectiva que incluye la educación y otros sectores, que incluye a la escuela y otras organizaciones, ¿no? Y eso hay que construirlo entre todas y todas las que estamos involucrados, ¿no? Desde el campo, desde la ciudad. Yo me pensaba, yo vivo en plena ciudad de Buenos Aires y bueno, también pensaba las violencias cotidianas que uno vive en el espacio urbano, ¿no? Cuando ustedes hablaban del campo y cómo uno naturaliza un montón de cosas que, bueno, que es necesario también desarmar para poder pensar, imaginar, como decía Sol, ¿no? Apelar a otras imaginaciones para poder construir con nuestras estudiantes, otros horizontes. Y retomo lo de la formación docente. Me parece que Yamila ahí también dio en el clavo. Nada, hay que pensar la educación ambiental desde la formación, por eso la ESI también fue tan importante en ese sentido, porque generó un espacio de formación, y bueno, estamos trabajando también para poder generar esos espacios y problematizar desde una pedagogía crítica lo ambiental, para también proponer proyectos que nos permitan pensarnos desde el lugar que deseamos, ¿no? Y como decía Sol, bueno, Carolina, Jackie, desde un lugar de deseo, ¿no? De una vida digna de ser vivida, y bueno, en ese sentido, no hay aprendizaje aparte si no hay deseo, ¿no? Sabemos que para aprender es el motor, es el corazón del aprendizaje y de la vida, así que, bueno, agradecerles un montón a todas ustedes por la participación. No sé si alguien quiere decir algo más, no quiero cerrar acá, quiero consultarles a ver si quieren cerrar con alguna idea que haya quedado. Yo creo que estamos, bueno, por mi parte, bueno, nada más que agradecimiento también y un honor haber compartido con las compañeras. Y de mi parte, gracias por compartir todos estos saberes, estas problemáticas en red también, y que se empiecen a dar estos espacios de discusión desde el Ministerio me parece muy importante. Gracias. Gracias a ustedes.
creo que después de escucharlas, de pensar juntos, pensar juntas estas cuestiones, nos llevamos un montón de ideas para seguir pensándolas, elaborándolas, viendo de seguir construyendo propuestas desde nuestro lugar. Y básicamente esto que mencionaron varias de ustedes, lo que nos permite accionar es conocer, ¿no? Es el saber. Y el saber que a partir de nuestros ancestros, a partir del hacer día a día, o aquello que indagamos, aquello que nos afecta, es lo que nos hace problematizar ese territorio que se está construyendo y que se está generando. Y ese es el conocimiento que nos invita ahora a accionar, a, como bien decía Jackie hace un rato, seguir moviendo el mundo, ¿no? Y en particular, desde la mano y desde el hacer de cada una de ustedes como mujeres. Es desde ya un gran desafío desde nuestro rol, y en particular desde la educación ambiental, entender de que esto trasciende el aula, como decíamos, que trasciende una simple materia, pero que solo si lo entendemos desde esa perspectiva, una perspectiva territorial, latinoamericana, una perspectiva crítica y una perspectiva que va más allá, una perspectiva sistémica, transversal, que efectivamente afecta e involucra a cada uno de los accionarios desde la reciclación y la separación de los residuos, como decía Jackie, hasta cómo se producen determinados alimentos con determinados contaminantes o las afecciones en la salud que tienen nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en las aulas. Nos damos cuenta de que solo desde esa perspectiva puede llegar a plantearse una posible solución o abordaje de esta problemática que nos afecta a todos y a todas. Sí, y un cambio cultural, ¿no? Lo que necesitamos es, en ese sentido, un cambio cultural, y bueno, la educación no puede estar al margen de ese movimiento. Los conocimientos situados, como dice Donna Haraway, que son los conocimientos que han quedado invisibilizados. Yo cuando dije el aula y el laboratorio como dispositivos patriarcales, pensaba, digo, no es que esté en contra de esos dispositivos, sino que históricamente han sido los únicamente legítimos para la construcción de saberes, pero que en realidad el conocimiento, la objetividad feminista es el conocimiento situado, saber cuando un nene está enfermo, ¿no? Esos saberes, los saberes ancestrales, la medicina ancestral, como hace Carolina, ese tipo de saberes son los que debemos legitimar. Bueno, compañeras, si les parece, gracias por todo, por las reflexiones, por compartir su experiencia. Y bueno, si les parece, damos por terminada la charla, y bueno, les mandamos, bueno, con Santiago un gran saludo, abrazo, y seguimos trabajando y en contacto. Y yo acá para agradecerle un ratito. Sí. Muchísimas gracias por el espacio, y sí, sigamos luchando por que todos esos saberes ancestrales sigan saliendo a la luz, ¿no? Porque yo soy una nieta de un médico de campo y tuve que dejar todo bajo de la cama por vergüenza, ¿no? Y hoy en día me doy cuenta que es muy lindo. Ahí también decirle que el lunes, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Así que nosotras vamos a estar con un verdurazo en Capital. ¿En dónde? ¿En dónde van a estar, Carolina? En Congreso. En Congreso vamos a estar. Bueno. Bravo, bravo. Muy bien. Gracias, chicas. Gracias, Santiago. Y bueno, gracias por todo.